Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Sobre la Mesa el día de hoy, ya viernes 2 de septiembre del 2022. Me da mucho gusto saludarle. Totalmente en vivo, por supuesto, a través de la multiplataforma más importante del sur de Sinaloa. Usted nos ve en Facebook Live y nos escucha en el 94.3 de FM La Cañón. Y como todos los días, me da mucho gusto saludar a mi compañero de mesa, Sujei Estrada. Bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Buen día para todos los que nos escuchan. Carlitos, buenos días. Aquí estamos otra vez. Vamos a platicar largo y tendido de un tema interesante, así que acompáñanos. Se va a poner bueno, oiga. Muy bueno. Anticipamos que se va a poner bueno. Carlos Eduardo Cimental, bienvenido. ¿Qué tal, Sujei, Daniel y el público que nos escucha? Pues bienvenidos, camaradas. Aquí vamos a empezar a desmenuzar lo que pasó ayer. El viernes. Agárrense, En viernes. agárrense, porque nos van a tundir. Pero bueno, hoy vamos a hablar del fabuloso cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que de hecho pues ya se venía haciendo un análisis, o se ha hecho un análisis en redes sociales desde que empezó a sacar el espoteo previo a la presentación del informe. El espoteo de hecho es más fácil que usted lo dijera porque pues en 20-30 segundos trata de contar ciertos rubros o aspectos de lo que desglosa más ampliamente en su informe de gobierno. Pero bueno, al final, Sujei, ¿con qué empezamos? Pues mira, fue un informe lleno de contrastes, ¿no? Por una parte lo dicho y por otra parte lo hecho. Porque realmente si nos ponemos a revisar lo que dice el presidente con la realidad, pues contrasta demasiado. Entonces yo creo que aquí en los 20 puntos que lo que él reduce o sintetiza más bien en el informe de gobierno, pues no viene a decirnos algo diferente de lo que se ha venido diciendo desde el primer año de gobierno. O sea, hablaba por ahí, leíamos que, por ejemplo, decía que dentro de los 20 puntos que tuvo como síntesis, habla de una recuperación económica. Y realmente si tú, Carlos, las personas que nos escuchan, sabemos que realmente no hay esa recuperación. Cada día el pueblo está más endeudado, cada día la gente no le alcanza lo que recibe el costo de la vida, cada día es mayor, así que pues realmente recuperación económica, al menos para la gente del pueblo, no se nota. O sea, no hay quien diga, es que es cierto, o sea, me alcanza mi salario hasta para ahorrar, a pesar de que lo han incrementado. La reducción del índice delictivo, yo creo que presumir esa reducción para mí es una falta de respeto para los cientos de miles de familias que cada día sufren en un embate de algún tipo de hecho delictivo, porque hablaba ahí por ahí que se combatía la corrupción hasta en un 81% se ha reducido. O sea, cifras que realmente tú dices, pues ¿de dónde la sacan? ¿No? O sea, ¿quién le hizo ese recuento al presidente para que lo presuma? Cuando realmente sabemos los que nos dedicamos o damos tiempo a leer la información, sabemos que realmente que no es verdad, no es cierto. La estabilidad del peso, pues ¿a qué le llamarán estabilidad? Si esto mueve el costo de la vida, pues está en la situación económica del país es muy complicada. Que si bien es cierto, pues no es de todo responsabilidad del gobierno federal, pero también le han faltado estrategias como para darle una certidumbre al mercado para que por lo menos el consumidor pues tenga esa garantía de comprar a bajo precio, y pues por lo menos el salario, lo que ingresa a la familia entre recursos, pues alcance, ¿no? Por lo menos para la canasta básica, vaya. Por lo menos. Sería bueno que lo numeráramos, porque bueno, son 20 puntos, pero sería muy bueno que empezáramos como que a desmenuzar uno por uno. Sujei ya planteó por lo menos, creo que 3 o 4 ahí. No sé si quieran que empecemos, por ejemplo, con el tema de los pobres, que ayer lo planteaba Carlos, creo, a un grosso modo, y el presidente lo pone en su informe. Que ahora la diferencia del 18 ahora están en 16, y que ha crecido la capacidad de los pobres en 1.3%, creo que dice. Entonces, hablemos de los temas económicos, que es lo que él pone de la pobreza en el país a 4 años, y con lo que él dice ahorita, realmente se ha visto una transformación, se ha visto una parte de que haya menos pobres o hay más pobres. Realmente su discurso en el tema de ese apoyo a reducir la pobreza ha sido bueno, o como Carlos decía ayer, si los ricos se han hecho más pobres y los pobres Sí. pues siguen siendo pobres. Siguen siendo pobres.
Entonces, y además, Daniel, no lo dice uno, lo dicen los datos del Coneval, ¿no? y los mismos datos, Sí, los mismos datos del mismo gobierno sí. dicen que hay más familias han pasado a lo que llamamos el rango de pobreza. Pero yo lo que quisiera decir nada más primero en términos generales, antes de desmenuzar como tú dices, punto por punto, Daniel, yo quisiera comentar que para mí cada vez toma más vigencia esa frase que dijo un escritor que decía que México es como un país surrealista. Que si aquí hubiera vivido André Breton, que es el padre del surrealismo allí en Europa, hubiera sido un escritor costumbrista. O sea, ¿por qué la costumbre aquí, el surrealismo? Porque tan solo vemos que cada día el presidente tiene mañanera de 3 horas, ¿sí? Y de pronto nos da un informe en 45 minutos. Chingado. Dije, caramba, dije yo, ¿cómo está este rollo, no? O sea, diario nos informa en 3 horas todo lo que los ataques, todo cómo vitupera a la gente, cómo hay una sección de contra las mentiras, que dicen otras mentiras, en fin, y de pronto nos sale que en 45 minutos nos resume el estado de la nación. Entonces sí, para mí eso es algo surrealista, ¿no? Y además lo que también vemos otra cosa es que se está repitiendo lo que en pasados gobiernos, por ejemplo, pero ahora ya no es el presidente. Lo que pasó paralelamente en la Cámara de Diputados, o mejor dicho, en el Congreso de la Unión, porque como es el primer día de sesiones, sesionan los dos órganos legislativos, que es el Senado y el Congreso, los diputados. De pronto, cuando va el secretario de Gobernación a presentar el informe, a entregar el informe por escrito, era un besamanos, tardó como 15 minutos de llegar de la puerta a donde tenía que entregar pues documento. El nuevo elegido, ¿no? Bueno, la corcholata. Pero, o sea, es que nos habla nada más de que estamos regresando exactamente a los años 70. Chihuahua, pues, estamos regresando al año 70, donde, acuérdense que el presidente en ese entonces, pues era también un besamanos tremendo. Ahora no, ya le está transfiriendo ¿cómo le podemos decir? Esos atributos el presidente a 2 de sus corcholatas favoritas. ¿Y qué tan sano es eso en pleno gobierno todavía? Bueno, es que es otra cosa que vamos. O sea, este presidente, yo ya lo he dicho mucho, se basa más en la retórica. Es más, al final, donde termina el discurso, ahí donde echa más mano de la retórica, ¿no? Y que le encanta. O sea, ¿qué es esto? Es tratar de venderte la idea de que vamos bien y de que él es la persona más honesta del mundo, a pesar de que un proyecto que él decía que nos iba a costar $8,000 millones, que es el proyecto de la refinería Olmeca, pues realmente nos va a costar $23,000 millones, que son 3 veces más. Bueno, si la gente se sigue comiendo el rollo de que el presidente es honesto, y eso es una parte de corrupción y de deshonestidad. Si yo te digo, oye, Daniel, te vendo este teléfono en $1,000. ¿Se lo compro? Me lo compro, pero de repente te digo, ¿sabes qué? Necesito que me des otros $3,000 porque resulta que el teléfono tiene unas aplicaciones que... Eso está pasando con la refinería Olmeca, ¿no? De que el presidente, incluso cuando te pones tú a ver la historia... Están espejitos, ¿no? Sí, es como un merolico en la calle, o sea, ¿qué es lo que te vende alguien en la calle que te ofrece que ¿cómo se llama esa crema del veneno de abeja y no sé qué, que te va a salvar de todas las... Igualmente, el presidente con el discurso quiere maquillar una realidad que la estamos viviendo. O sea, tú lo dices muy bien, Sujei. Cada que vamos al mercado, pues te alcanza menos los $100 que llevas, ¿no? Entonces, sí, o sea, la percepción de la realidad, pero ahí va otro detalle del surrealismo, y con esto termino. Los altos niveles de popularidad. O sea, aquí en Sinaloa supuestamente tiene 85% de aprobación del presidente. Entonces tú dices, wow, no cabe duda de que tenía razón. Creo que fue Octavio Paz quien dijo esto de que México es un país surrealista. O sea, de que vivimos un país realmente surrealista. Sí. Sujei. Y siempre decimos lo mismo, o sea, el hecho de que sea popular no significa que sea un buen presidente. Hay que aprender a diferenciar, eso es muy, muy importante, porque no podemos irnos con la finta de que está haciendo las cosas bien cuando realmente las cosas no caminan, pero para nada bien. Nomás vamos a ver la situación en la cuestión de seguridad que tenemos, y que él asegura, jura y perjura que no hay actos de corrupción. Y sin embargo, ayer hubo un incidente en Hidalgo de una
toma clandestina de combustibles. Todos los días hay incidentes en todo el país. Sí, todos los días. Todos los días, pero él habla de que ya no hay guachicoleo, por ejemplo. Entonces, y pum, le revienta. Habla de que ya hay un respeto hacia la vida de los mexicanos. Y de repente nos asesinan a una mujer, a una rastreadora, precursora de derechos humanos, del respeto a los derechos humanos. Encontramos ayer por la madrugada también el asesinato de una mujer en Tijuana, donde la decapitan y la cuelgan de un puente. Entonces, son situaciones que no sabemos, la verdad, a estas alturas, a qué le llama López Obrador, el presidente de la República, de que los hechos delictivos van a la baja. O sea, que no, que a lo mejor no se les dé mayor difusión como antes. Seguramente puede ser por una autocensura de los medios de comunicación. Sí, no quiere decir que tengamos esa libertad. Sí, está muy triste la situación, la verdad, pero pues son cuestión de percepciones, te repito. A mí me gustaría que alguien me explicara esos niveles de aprobación, porque muchas veces la gente dice, es que las encuestas lo dicen, es más, que aprueban a la figura del presidente, más no los resultados de su gobierno, porque todo lo que estamos hablando de la falta de seguridad, de la falta de la situación económica, pues se evalúa, la gente sí evalúa claro, correctamente diciendo que vamos mal. Pero sin embargo, la popularidad del presidente se aumenta. Y yo lo que estoy viendo, ayer lo vi, es cómo ya el presidente le quiere transferir todos esos atributos para que la gente siga apoyando a su movimiento a través del secretario de Gobernación. Oye, Carlitos, ¿por qué una situación a mí esa de las encuestas y los muestros que hacen? Ahí me llama mucho la atención, porque tiene que ver mucho con cómo, los cuestionamientos que hagas para medir esa popularidad de un vamos a ver, el presidente nada más, de algún personaje de la vida pública política. O sea, ¿por qué? Porque si le conoces al presidente, pues te van a decir que sí. Que sí. Uh-huh. Sí, ¿por qué? Porque te lo encuentras en la sopa. O sea, pero si ¿estás de acuerdo con el gobierno? A lo mejor hay que cambiar el asunto. Si estás de acuerdo con su gobierno, o sea, ¿cómo ve el gobierno del presidente López Obrador, por ejemplo? Seguramente a lo mejor la opinión cambia. Así es. Pero, o sea, tiene que ver mucho. Yo de hecho, yo siempre he diferido con las encuestas que hacen y los resultados, porque le digo, bueno, es que yo tengo un mundo nunca me han preguntado nada. O sea, ahora, si tomamos también que toman de referencia el padrón de beneficiados, de pensiones y de becas y demás, pues bueno, pues ahí siempre va a salir con 90% de... Sí, es amor comprado, ¿no? O sea, sí. La gente que recibe todo esto, hay familias que reciben hasta 3, 4 apoyos asistenciales. Pues sí, eso es una querencia comprada, ¿no? No es una querencia que salga porque tú realmente tengas... El presidente siempre dice que México, y lo acaba de decir, que tiene muchos niveles de educación política. Bueno, yo lo pongo en tela de juicio, ¿no? De que realmente la gente tenga altos niveles de educación política. ¿Y por qué lo pongo en tela de juicios? Porque la educación de por sí, y lo hemos hablado mucho, está por los suelos. ¿Y cómo puedes tú tener una población con una cultura política amplia cuando los niveles educativos están tan bajos? O sea, es una contradicción. El presidente siempre se basa en que el ser pobre es un atributo. El presidente confunde la pobreza material con la pobreza, vamos a decir, espiritual. O sea, es muy diferente, sí es cierto. O sea, los mexicanos espiritualmente, o la pobreza, esto que llamamos, bueno, hay otra manera de decirlo, ¿no? Cuando eres humilde, ¿no? Cuando eres humilde, pero hay una falsa humildad. O sea, hay una falsa humildad que dice, yo soy una persona muy humilde porque me comporto así y así, aunque tengas mucho dinero, ¿no? Claro. Porque son diferentes conceptos. Y sí es cierto, México es un pueblo bueno, ¿sí? Eso lo podemos corroborar. Sabio. Y sabio en muchos sentidos. Sí, sí, sí. Mira, en muchos sentidos México es muy sabio, porque incluso cuando te agarran, mira, yo los he visto, cuando te agarran, ¿han visto gente que tiene camisetas de todos los colores? Sí. Ah, bueno, o sea, las colecciones. No, sí. Es válida esa parte. Voy a hacer la pausa, la voy a adelantar un poquito para regresar a retomar, así que no se nos desconecte el 94.3 de FM en La Cañona. Hacemos la primera pausa comercial y regresamos. Estamos analizando lo que fue el cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer. Y ya de regreso con más sobre la mesa. Hablando del pueblo bueno y sabio, a mí me llama la atención, y yo les decía, más allá de los 45 minutos, Carlos, que duró el informe, que sí, eso está interesantísimo, los spots. ¿Han visto los spots del presidente? Uno de ellos
es el de salud. Y a mí me cala el de salud. No, estaba de hecho ahorita tratando de encontrar el spot de salud, no lo han subido. Está el de la refinería, el del Banco del Bienestar, que también está muy bueno. Sí. Pero ¿ya vieron ustedes el de salud? Donde dice que por a 4 años de gobierno, todavía debido a la corrupción de los anteriores gobiernos, no se puede brindar un servicio de salud bueno. Entonces, yo les pregunto aquí, en temas de salud, ¿cómo vieron el informe del presidente en materia de salud? ¿O de plano sienten que lo tocó muy de pasadita? Mira, yo necesitaría ser un beneficiario de sus programas para poder opinar sobre eso, porque realmente, al menos yo en lo particular, los temas de salud los trato con particulares, ¿no? Claro. O sea, a pesar de que tengo la prestación a través de mi esposa, que es maestra. Que existe, ¿no? Que existe, exactamente. Y es medianamente mejor que el seguro. Y yo lo dejé liste por la cuestión de las medicinas, precisamente. O sea, porque nunca encontraba, yo tengo problemas de presión, soy hipertenso, ¿no? Y como tenía que tomar un componente, una era amlodipino y otra temisartán, no recuerdo ya, hasta se me olvidó. Pero, porque ya cambié a otra medicina. Pero, o encontraba uno o encontraba la otra. Entonces yo nunca podía tener mi tratamiento completo. Entonces mejor decidí, y también mi médico internista me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Te recomiendo que mejor compres medicina de patente porque son más, te aseguran que va a tener mejor resultado. Así es que yo bueno, no es un sacrificio, porque la salud es una cuestión que hay que cuidarla siempre como una inversión, ¿no? Yo así lo veo. Pero yo no podría opinar sobre eso. Yo apenas que opinar a la gente que realmente hace uso de esos servicios. Sí vemos las quejas en los diarios y en las redes, pero yo no pudiera hablar ahí, digamos, en carne propia. Claro, las carencias. No, la verdad. Sí el tema de salud, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, aquí, que tú lo ves más de cerca. Mejor que la gente diga, ¿no? Pues, sí. Pues sí. De los 20 puntos, aquí le toma uno el 9, dice el informe, dice el presidente que está por convertirse en realidad el principio de que la educación y la salud no son privilegios, sino derechos del pueblo. Y aquí va la situación. Está buena esa. Si vemos la salud y la educación como derechos, pues no se proporcionan, o el pueblo no va y espera 6, 8 meses para una consulta médica, por ejemplo, hablamos del Seguro Social. Es lo que dice la gente seguro, pero yo no pude hablar sobre eso. Sí, ¿no? o sea, es lo que tardan más o menos, o sea, si tenemos derecho a la salud, a esos servicios, entonces el ciudadano, el derechohabiente, tampoco tendría que madrugar a las 3, 4 de la mañana, esperar para una ficha, una cita. O pagar, como se hace aquí, para poder alcanzar un lugar. Sí, o pagar el tratamiento particular, con el médico particular, porque es un derecho. No tendrías por qué pagarlo, no tendría por qué hacer manifestaciones porque no hay medicamento para el cáncer, y otro tipo de situaciones. Tú ves y te encuentras con una situación tan triste en el Seguro Social en Mazatlán, por ejemplo, de lo saturado que está. Ver gente amontonada, porque así es la palabra, amontonada en los pasillos, en camillas improvisadas, sentados con sueros. Hay gente que me tocó ir hace unos días para allá y ver gente que le están haciendo una transfusión de sangre en la sala, prácticamente la sala de espera, de consulta, o de ahí, de atención de donde te toca en las curaciones, y que los enfermeros del personal han devuelto loco porque son 30, 40, 50 personas ahí, aparte los que van llegando, y que tienes a todo conectado, ¿no? O sea, y es lo que te digo, que el informe de contrastes, porque si se supone, si el presidente dice que la salud y la educación es un derecho del pueblo, entonces ¿por qué no se nos da como tal? O mejor, perdón, Daniel, yo me diría los indicadores por otros medios, fíjate, porque tú dime un político que tenga a sus hijos en escuelas públicas. No lo hay. No, ni él. No, los tienen en escuelas particulares, claro, la mayoría. Se mandan a Londres. ¿No? Bueno, el hijo del presidente se acaba de ir al extranjero a estudiar. Entonces, igualmente, ¿a dónde se van a atender cuando tienen problemas serios de salud? Hay unos que se van hasta Houston, los políticos. Sí. O sea, ellos sí tienen acceso a la medicina de primer nivel. Los políticos no van a una clínica de lista y de seguro. Aparte. Sí, no. Nosotros les pagamos. Es que sí vivimos una disociación. Nosotros hacemos fila para que nos atiendan el seguro o en las similares, pero allí se van a Houston a atenderse. Claro, si pueden, tienen los recursos. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Es que todos esos problemas que estamos planteando ahorita no son nuevos. O sea, no. Sí, nadie estaba diciendo que estábamos en Dinamarca, ¿no? No son de este presidente, que eso es lo interesante. O sea,
no son de Andrés Manuel López Obrador, son heredados, eso sí, de la otra Se administración. vienen arrastrando. Pero que se suponía a partir de diciembre, ¿cuándo tomó protesta? En diciembre. Diciembre del En diciembre 18. 18, ajá. Se iba a acabar todo esto. Van 4 años de su gobierno y todavía hay que hacer fila o ir a dormir afuera del Seguro Social para obtener una ficha. O sea, todavía se sigue batallando por medicamento, incluso peor. Entonces, Sí, es peor. en 4 años de gobierno, ¿qué ha transformado este gobierno, este presidente en el tema de salud? Si seguimos igual o peor, Sí, porque ni siquiera... ¿dónde está la transformación? No, y ni siquiera contamos con toda la infraestructura. Esa es otra. Y luego, si a eso le sumas que han tenido la oportunidad de ir modificando, transformando, como el eslogan del gobierno actual, estos temas, pero vemos que no. Por ejemplo, el tema de la pandemia de COVID, o sea, les dijo dónde estaban los meollos, dónde estaban las deficiencias, y tenían que haberle invertido a mejorarlas, a cambiar esas deficiencias y volverlas en oportunidad, y dejar de que ellos que la gente tuviera esta carencia, vaya. O sea, tuvieron la oportunidad en el aspecto educativo, que es lo que dice que es un derecho del pueblo. La pandemia también les dio la oportunidad de sacar a los alumnos de las escuelas, pues para invertirles y mejorar la infraestructura educativa. Pero no lo aprovecharon. También. O sea, la pandemia no se tomó como una oportunidad de transformar o de mejorar las condiciones de vida de la educación y de la salud primero. ¿Por qué? Porque se tuvo que haber invertido en mejorar por lo menos los edificios o la contratación de médicos de unidades extranjeros. Pero tenemos a los médicos cubanos. Sí, apostarle a la capacitación a la mejor, o fomentar a la mejor más médicos en el país, que se mejorar las condiciones de trabajo salarial para que el médico cumpla con su trabajo de una manera pues más gustosa y se comprometa más, porque a muchos médicos también corrieron por lógica, que como ser humano que es vulnerable ante una enfermedad. Hay unos que se quedaron, pero no incentivaron a esos que se quedaron para motivarlos a permanecer. O sea, no se aprovecharon esas coyunturas. ¿Y qué está pasando? Ahora resulta que viene y te dicen un informe el presidente de que es un derecho del pueblo la salud y educación. Sí, pero ¿y a qué le llama el derecho? Si tenemos una red de salud bastante golpeada. Sí. Y tenemos la cuestión del sector educativo también golpeado. La pandemia regresaron, fueron los sectores más afectados. Sí, porque regresaron a tomar las clases y se encuentran con planteles desmantelados, sin servicios, bien deteriorados. Y quien va a tener que meterle después de todo lo que se sufrió, el padre de familia va a tener que colaborar con esa restauración de planteles. Y tú le dijiste hace algunos programas, ¿dónde quedaron todos esos recursos que se destinaban? Sí, el presupuesto de salud, sí. Y el presupuesto y el presupuesto para las escuelas. Todas siempre hay una bolsa para el mantenimiento de las escuelas. Claro. ¿Dónde está esa bolsa? ¿Dónde se fue? O sea, no quiero pensar que estén en los fierros viejos, dijeras tú. No, vas de la campaña de Delfina. Mire, yo sí me he puesto a analizar algunas, ahorita que hablabas, Daniel, de los spots. El presidente empieza todos sus spots, según he alcanzado a percibir, diciendo que no somos iguales. ¿Sí? Cuando la Constitución dice que sí somos iguales. Entonces, ¿cómo está ese rollo? O sea, ¿a qué se refiere con que no somos iguales? O sea, de corruptos. De corruptos. Bueno, pues estamos viendo que hay corrupción todavía. Pero él dice que no somos bueno, iguales. Pues sí, y después saca una banderita. Pero también, repito, es una forma de corrupción de que tú haces un presupuesto para una obra y resulta que te cuesta. Es que, miren, la gente que nos escucha, necesitamos dimensionar el impacto de Dos Bocas y del Tren Maya. O sea, son proyectos que dijo el presidente que iban a salir baratos y nos están saliendo muy caros, ¿no? Ya no estamos hablando, y dejemos a un lado lo ambiental, ¿sí? Dejemos a un lado lo ambiental. Pero lo que se está invirtiendo ahí no es lo que él había dicho. ¿Cuánto va de 8,000 millones de la refinería Olmeca a los 23,000 millones que va a costar? Es un mundo de dinero. Si tú esa diferencia la hubieras metido en los rubros que estamos hablando de educación y de salud, pues tuviéramos una educación del primer mundo. O sea, tenemos una salud también, como él decía, de Dinamarca. Pero sin embargo, si él prefiere invertir en fierros, que además ya dijo que ya se inauguró, no hemos hablado de eso. Se inauguran aeropuertos internacionales sin vuelos internacionales. Se inauguran la refinería se llama Olmeca. La refinería Olmeca sin refinar un barril de petróleo. O sea,
se rifan aviones sin dar el avión de premio. Y así estamos, o sea, yo la verdad sí, cada vez estoy más convencido de que somos un país surrealista. Y el surrealismo a veces tiene sus encantos. No, y hay que ver el costo-beneficio. Sí, esa es otra. Porque el asunto es qué tan rentables van a ser esos proyectos. Vemos una IFA que no funciona. O sea, no sé, las proyecciones que ellos pusieron con la construcción de ese aeropuerto, pues eran dimensiones increíblemente enormes. Y vemos ahorita, porque pues no lo conozco, la verdad, voy a decir, ay, que ni lo conoces, es cierto, no lo conozco. Pero sí, lees y sí, de la gente, de hecho la gente misma se ha encargado de decir, este es el aeropuerto que nos vendieron. Así lo ha presentado, y cada que si no, las deficiencias que ella empieza a presentar, las grietas y toda la cuestión del edificio, y que a fin de cuentas pues hacen comparativos de los vuelos para los que fue proyectado y los que están en servicio actualmente. No, ¿y cómo lo presenta él? ¿Cómo uno los vende en su campaña comercial? O sea, porque hace toda una campaña comercial para hablar del aeropuerto y de los beneficios, del ahorro. Y que es el más grande de América Latina. El más grande de América Latina. De hecho, creo que tengo el spot, no sé si quieran que lo pongamos para que la gente lo vea. El spot justamente del aeropuerto, creo que es el único que alcancé a poder descargar. Ajá. Déjenme checar si lo tengo por aquí. Aquí está. Así lo vende, así vende él su aeropuerto. No somos iguales durante los gobiernos. No se ve, a ver, ahorita lo vamos a tratar de recuperar, porque es nada más el audio lo que tenemos. Ahorita lo vamos a recuperar, pero él habla del aeropuerto y habla que es el mejor aeropuerto de Latinoamérica. Dice. Y ahí ya han salido muchos sí, a desmentir. Primero, el de Panamá es una fregonería. Sí, dicen eso. México, ningún aeropuerto, de hecho, de México es el mejor de Latinoamérica. No, y ha mejorado la imagen del aeropuerto Felipe Ángeles por la campaña negra que han empezado en contra del aeropuerto internacional de México. Sí, que lo tienen hackeado al otro aeropuerto. Que lo tienen ahí ya bloqueado prácticamente, le están presionando a los prestadores de servicio para que vayan al vuelos de avión en 20 pesos, dicen el Felipe Ángeles. No sé si sea real. Sabe. Por ahí vi un cartón de Ceseña que decía que vuelos a 20 pesos de volar y sufriendo, porque de una u otra forma están obligándolos a que saquen vuelos desde ahí. Y no hay quien quiera gastar tanto en un traslado, porque dice, voy a gastar hasta 1,500 pesos para llegar al aeropuerto. Y fíjate, Daniel y Sujei, que él utiliza las mismas estrategias que dice que utilizaban los neoliberales para, por ejemplo, decían que ya no le metían a la Comisión Federal de Electricidad para que hubiera mal servicio y entonces la gente dijera, sí, viva la inversión privada, ¿no? Y así, y esa estrategia de que ya veníamos viendo de cómo se está deteriorando el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, y sí, antes uno toma a veces el avión, y sí, antes ibas a los baños y estaban perfectos, ¿no? Bonitos, ¿no? Y ahora vas a los baños y están, la verdad, algunos para llorar. Y sí, uno va viendo cómo se va deteriorando la calidad del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Y es para eso, es para que la gente diga, no, o sea, no sé si me explique. La estrategia que utilizaban, según el presidente, los otros, los que eran diferentes, para que la Comisión Federal y Pemex fueran a la baja con sus números negros, porque siempre han tenido números rojos, que era una estrategia de los neoliberales para que entonces se abriera la inversión privada hacia estos sectores, y en fin, y sin embargo ahorita igual se nos sigue yendo la luz. Sí, y más recurrente, aparte que... Oye, y hay que ver cómo va a ser a ese día que estuvimos platicando sobre el asunto de la visita del presidente a dar lo del banderazo de Internet para todos, y te pones a pensar, bueno, si el servicio de energía eléctrica está pésimo, imagínate cómo van a ofrecer el servicio de Internet para todos. Pues ojalá, mira, uno siempre desea que ese tipo de proyectos se concreten, la verdad. No, claro que sí, Carlos, pero el asunto es por las carencias que hay, pues, o sea, de que no lo dan al 100%. O sea, y al último hablamos de México Conectado, que se impulsó a nivel federal y nunca funcionó. Ha terminado siendo un negocio eso del Internet. Sí, no, lo dije la otra vez, ¿no? Igualmente aquí, porque recuerda a Malova con su programa ese de innovación gubernamental, que le metieron un chorro de lana que se diluyó en la nada. Ahí es donde te queda la duda, qué tan viable es y qué tan eficiente va a ser. Pues esperemos, yo tengo fe en que sí funcione, porque sí es cierto que la Comisión Federal tiene la red más grande del país, pero lo puede pasar el Internet.
Pero aquí falta ver, hay cuestiones legales, ¿eh? No, y yo voy a la pregunta. Cuando a mí me dijeron, o cuando yo escuché que CFE podría dar internet, alguien decía, es que tú ahora vas a poder conectar un aparato en un cable, una clavija, y vas a poder tener internet, porque ellos lo van a mandar por el cableado. Pero están colocando antenas, o sea que es un internet especie satelital. Entonces, ¿qué garantías hay con internet satelital? Yo pensé que te iba a llegar por Ahora, cableado, hablando aprovechando toda la infraestructura que tiene la CFE de Pues cableado. yo sí lo entendí, pues entonces habría que Porque estudiar si es eso. Sí, hay que satelital, revisarlo. tú ves televisión satelital, se te pone una nube arriba de la antenita y ya no viste ya nada. no. Pasa lo mismo con el internet. Bueno, y aquí el asunto es otro, Daniel, la competencia. O sea, las reglas de operación. ¿Para quiénes? ¿Va a ser para todo, universal como las becas? O sea, entonces yo voy a dejar de pagar internet. No lo vas a pagar más barato, no te van a cobrar. No es gratis. No es gratis. Sí, El que va a transmitir al gobierno. Bueno, en se las zonas supone que es rurales sí gratis. es gratis, pero está limitado a 3 kilómetros a la redonda. O sea, donde esté la antena, 3 kilómetros es la gente que va a poder tener internet gratuito. Sí. Pero tú en tu casa vas a poder contratar internet a costos creo de 30, 40 pesos, un determinado número de megas al mes. Sí. Pero te vas a pagar, o sea, no es internet para todos. Claro. Es internet para todos porque lo quieren llevar a zonas Sí, rurales. remotas, sí. Remotas. Pero pues al final lo vas a llevar con una antena satelital que si se les pone una nube, pues se quedan sin internet. Bueno, eso sería lo de menos, ¿no? Pues mientras está nublado, Pues sí, o mientras hay pero tormenta. imagínate, estás en clase y se te pone una nube nomás por antojo, pues ahí te quedas sin el internet. No, tiene que ser tormenta. Pero no, bueno, creo que- al final- Bueno, te prometo un naturalista sobre eso. Para Por estudiar favor, bien, ¿sí? por favor, Sí, te lo para ver encargo. Sí, cómo la funciona. interacción, ¿no? Climática. Pero con al la final, a lo que yo voy es eso, pues, o sea, teniendo CFE, uno de las estructuras de cableado más grande en todo el país, ¿por qué lo hace por satélite? O sea, al final de cuentas, No, se y al está final de aprovechando esa cuentas, con infraestructura. ese tipo de internet tampoco es seguro. Mira, cuando uno Tiempo. utilizas... Nomás para comentarle algo Sí. si me permite, Carlitos, pues es que CFE tiene concesionada la postería para los servicios de cable, ¿no? Sí, Por aparte ejemplo, les en el cobran Megacable ellos cobran por la por renta colgarse del Ajá. poste. colgarse el poste, igual los de la fibra óptica y todo el rollo, o sea, ahí seguramente es para no tener pues es que es un rollo, o sea, tú analízalo y dices tú, pues, y entonces aquí cómo le van a, seguramente, pues no va a permitir Megacable que se conecte de lo que ya lo tiene rentado. Pero además también Para los... hacerle la competencia. Mira, a ver, todas las compañías que dan los servicios de, vamos a dar, informáticos, no te trabajan de gratis. Tú cuando pagas el internet a Telmex, de alguna manera Telmex le está pagando a Google, a todas, Claro. todos los que te dan el servicio. Nada es gratis en este mundo, ¿no? Entonces aquí hay que ver si no va a haber algún problema legal con esas compañías que van a decir, oye, tú me tienes que pagar. Me tienes que pagar porque Google o cualquiera, Yahoo, aplicaciones, cualquier el aplicación internet, que tú quieras sí. de internet, que se tiene que pagar. O sea, todo ese tipo de cuestiones no salen de la nada. Luego, otra cosa. ¿Quién va a atreverse? Por ejemplo, ahorita hay mucha banca electrónica. ¿Sí? Una red pública nunca se recomienda que tú utilices este tipo de aplicaciones, porque son muy fácilmente de hackear. ¿Sí? Esa es otra, o sea, va a tener sus bemoles. Yo creo que sí, para las escuelas y todo ese tipo de situaciones va a Podría ser ser muy bueno. útil, Sí, ¿no? a mí sí, Muy ahí útil. sí, o sea, más centralizado a lo que pueda. Sí, pero si tú quieres tener servicio de Netflix, quieres tener servicio de Prime, servicio de lo que tú quieras, en primer lugar te cuesta. ¿Sí? Es que muchas veces, siempre he dicho que el internet es nada más como el anzuelo, ¿sí? Para que tengas que contratar otras aplicaciones y tengas tener todo lo que te da las ventajas, aprovechar bien tu servicio de internet. Esas son otras cosas. Entonces, falta ver si no se viene una batalla legal por ese tipo de situaciones. Veremos qué pasa con eso, pero bueno, hay que estar... Pues está interesante. Sí, Sí, va a estar muy interesante, Está sin interesante. duda. Voy con otro tema que tengo y que me parece interesante. Ya hablamos de Pemex y de Dos Bocas, y lo tocamos también hace rato, hablamos de los Así nomás de pasadita. lo que nos va a costar y todo. No sé si quieran abundar en Pemex, Carlos. No, yo lo que quisiera abundar, porque ahorita acabo de leer la columna de Darío Celis en el periódico, creo que le escribe en el Universal, y menciona cuando la Rocío Nale, la Secretaría de Energía, va y le pide al presidente que tenía que aumentar, porque ya no alcanzaba los 8,000 millones que le dieron primero, ¿no?
Y me llamó la atención quienes están en el Consejo de Administración, la parte ciudadana, vamos a decir, que son connotados. Uno es la hija de Berto Castillo, Itzel Castillo, y otro es un hijo de Lorenzo Meyer Falcón. Entonces, estás viendo cómo los que antes eran críticos e intelectuales, ahora aceptan todo esto porque están incrustados, ¿no? Están dentro, y ahora por eso uno se explica que Lorenzo Meyer no sea el crítico que era antes, como era cuando estaban los gobiernos anteriores. Pues claro, porque sus hijos, uno Román Meyer está en la SEDATU, entonces uno se da cuenta de que seguimos con los mismos vicios. ¿Qué es lo que acaba de pasar también aquí con la compañía del litio? Se le acaban de dar la dirección de la compañía del litio al hijo de los programas del gobierno federal en Sonora, que tiene su doctorado en Harvard. Así dice la ficha, ¿no? Entonces estamos viendo que los que dicen que no somos iguales, son iguales. O sea, ¿por qué? Porque siguen teniendo esta, vamos a decirle, mafia. O sea, mafia porque son familias. Está, por ejemplo, la alcalde. O sea, se forman mafias como se formaban antes. Es una nueva mafia. Es una nueva mafia. Yo, la verdad, me da mucha tristeza aquellos ciudadanos que defienden a un político. Lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. Los políticos son indefendibles. Claro. ¿Sí? Porque tan malo el Pinto como el Colorado. Lo que hay que hacer es siempre estarlos exigiendo y criticando, ¿sí? Pero cuando hagan las cosas mal, cuando hagan las cosas bien, yo repito, yo aplaudo lo del Internet de la Comisión Federal. Ojalá y se concrete, son mis mejores deseos. Pero cuando hacen cosas mal, pues hay que decirlo. Y aunque recibas un apoyo, por favor, o sea, eso no te limita a que tú te abras los ojos. No, lo pagaste por adelantado, así es. Así es. Al final aquí el tema es todo lo que está dejando o lo que no está viéndose y cómo nos quieren vender. Cómo el presidente nos quiere vender otra vez su discurso de ahí vamos, de vamos bien y de querer ocultar lo que realmente está y seguir culpando. A 4 años de gobierno, seguir culpando. No a Enrique Peña Nieto, o sea, sino a Felipe Calderón. Se salta un agujero negro ahí. Hasta allá, ahí hay un punto en que es hasta Calderón, y desde Calderón venimos, y desde Calderón estamos así, desde Calderón estamos así de jodidos. Y el tema de la seguridad es otro punto. Voy a hacer una pausa para entrar a ese, porque ese creo yo que es el que ahorita está pegado con alfileres en el pizarrón del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a hacer una pausa en el 94.3 de FM La Cañona. Ahorita regresamos con más. Estamos hablando de el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se desconecte, por favor, ya regresamos. Y continuamos nosotros aquí en Sobre la Mesa para hablar del tema de seguridad, que creo yo en este punto es el que más nos duele. Yo quisiera que cerráramos con esos dos puntos: el tema político en las políticas del presidente y de su gobierno, y el tema de seguridad. El tema de seguridad hasta ahorita, pues él sigue vendiéndonos a la Guardia Nacional como la estrella de la película de seguridad, como la corporación que se creó en su gobierno para venir a cambiar el tema de seguridad nacional, que está a punto de militarizarse y que hasta ahorita en las estadísticas que se han presentado, pues no da los resultados la Guardia Nacional. No, y es que aparte de eso, pues y todas las quejas, ya que los mismos elementos han manifestado a través de redes sociales, de las carencias que tienen, de cómo son los tratos que se les dan, y un sinfín de situaciones. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera, ellos dependen de una secretaría, o sea, no son una es una corporación alterna, pues, pero lo venden como que si fueran los doctorados en promover la justicia social y todo el rollo pero pues realmente vemos que no, mira, es que yo siempre reclamo el hecho de que pensamos que creando más policías es como se va a acabar con la inseguridad, cuando realmente es tan fácil como poner a funcionar la ley. O sea, para eso está la Constitución, para eso tenemos una Secretaría de Marina, tenemos la Secretaría de la Defensa, tenemos policías municipales, estatales, o sea, tenemos demasiadas corporaciones policíacas y vemos que la inseguridad crece. O sea, el problema entonces no es de elementos, es de aplicación de la ley. Uh-huh. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque dice el presidente de la República en el informe de que ya no hay corrupción. Entonces, ¿cómo te explicas convoy de 40, 50 camionetas de gente armada
y que nadie los detecta. O todo lo que se hizo en Colima, en Guanajuato, en... Sí, Sí. ¿cómo se llaman? Los bombardeos, se puede decir bombardeos que se hizo ahí. Hasta con drones utilizan, ¿no? Sí, o sea, todo lo que generan. Entonces, no puede decir el presidente que en seguridad está bien, porque le falta el respeto a las víctimas de que día a día tenemos que la gente, el pueblo sufre. Fíjate, Sujei, hay un término interesante. Estas son víctimas de la no guerra contra el narco. ¿Sí? Son víctimas de la no guerra. Y eso es interesante porque ha cambiado la forma. La Guardia Nacional, desde origen, yo creo que desde que nació, ya nació corrupta. Ya no estaba bien planteada. Y la intención de ahora quererla militarizar, bueno, tendrá otros fines, obviamente, que ya iremos, yo creo, poco a poco viendo. Hay quien ya los olfatea, pero la ciudadanía los irá viendo poco a poco en este sentido. Pero al final, la Guardia Nacional no vino a resolver el problema de seguridad. Pues es que no es que no son policías, ¿cómo vas a Y resolver no hay el problema? estrategia. Es la falta de estrategia, es la falta de aplicación a la ley y No, combatir a la ver, están impunidad. equivocados, hay estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Abrazo no balazo. Abrazo no balazo. O sea, la Guardia Nacional tiene la instrucción de no enfrentar a los, Sí. a los cárteles. No, qué feo. O sea, esa es la instrucción. Sí. O sea, es como si tú tuvieras en tu casa, por ejemplo, mando otra vez saludos a los albañiles que están en mi casa. Es como si tuvieras tú albañiles y les digas, ¿sabes qué? No vas a poner ningún ladrillo. Sí, pues no vas a tener casa. Entonces, si tú le dices, no vas a enfrentar a los criminales, pues no vas a atender. O ponlos, pero no le pongas cemento, ¿no? Sí, no, o sea, Pues sí. algo así. Se La te verdad va a sí. caer lo que estés Y yo construyendo. repito, vamos con el surrealismo. Supuestamente hay 120,000 elementos de la Guardia Nacional. ¿Saben cuánta gente por asesinato ha presentado ante las autoridades la Guardia Nacional en todo lo que tiene de su creación en el 2019? Son 16 personas. O sea, han presentado 16 personas. Vean nada más la eficiencia, ¿no? Bien dijo una política, creo que se llama Lili Telles, ¿no? Sí. Que la Guardia Nacional eran los edecanes del país. Miren, aquí sí nos estamos metiendo en cuestiones muy delicadas, Sí, ¿no? Lili Y Telles la ha verdad, sido dura con sí, eso. hay que tener mucho. Yo sí tengo miedo, la verdad. Y es que a lo que iba es a esto, de que lo comentamos de los elementos de las carencias de reclamo que también hacían los elementos de la Guardia Nacional, porque hablaban de la sobreexigencia de cumplir con Sí. horarios de trabajo. Y si tú lo dimensionas y lo aterrizas, y tú dices, bueno, pues con razón hay tantos accidentes. Sí, O sea, cada rato se hay accidentan aparte, ellos. accidentes eso es otra cosa. donde participan elementos de Guardia Nacional y con pérdidas también de ellos. Sí, Entonces dice, sí. segura, a lo mejor las exigencias también para ellos no son las mejores, las más Y es adecuadas. que tampoco, aquí vamos a otro punto que Carlos ha tocado mucho, el austericidio. El austericidio que también le ha pegado a los cuerpos de seguridad. O sea, Sí. no hay dinero pero no para al capacitar. ejército. No, al ejército le han bueno. entrado carretadas de dinero. Al ejército, pero Pero a para la, las a la obras, Guardia no para Nacional, operación. a las policías estatales, a las policías municipales, es hora que no se les ha subido el sueldo, no tienen armas, no tienen vehículos, no hay capacitaciones, o sea, hay una exigencia fuerte hacia los cuerpos de seguridad y no ha llegado el recurso hacia ellos. Y hay que recordar el helicóptero que se cayó de la Esa Marina. es otra. Que el Ah, sí, argumento creo que no fue tenía gasolina, porque no sí, tenía la- combustible. Sí. Y tú dices, ¿en Qué serio? tristeza. Sí, No, o no. sea... Ahí está el austericidio, ahí Sí, está el austericidio. una cosa lleva a la otra, pero insisto, o sea, la cuestión de seguridad no se va a terminar creando más corporaciones policíacas, es aplicar la ley, combatir la corrupción e impunidad, tan sencillo como eso. Y ya para cerrar, yo quisiera que pusiéramos el tema político. Creo que con eso podemos cerrar de manera muy buena, hablando de los 4 años del presidente haciendo política como presidente, porque como candidato era muy bueno haciendo política, pero como presidente, ¿cómo ha sido la política del presidente? Analizando estos 4 años, analizando estos 45 minutos de informe, analizando sus mañaneras, analizando sus spots, analizando su discurso, a 4 años de que tomó protesta y de que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Cómo resumiríamos sus 4 años en estos 45 minutos de informe que nos dio ayer? Mira, yo diría, en primer lugar, necesitarías irte al espejo que sería la oposición, ¿sí? O sea, la oposición es quien no ha respondido. O sea, cuando estaba aquí un distinguido miembro de la oposición regional, que es Aarón Flores, yo le decía, oye, Aarón, ¿por qué no aprovechan la cuestión de los muertos, por ejemplo? Que ahora son tan cínicos, los ejecutivos, que dicen, vamos a la baja con los crímenes, y resulta que vamos a la alta con las desapariciones.
o sea, si tú compensas, porque es que resulta que el desaparecido ya parece estar una estrategia del mismo Estado, porque lo presumen. Presumen que van a la baja los homicidios, pero todos sabemos por qué. Porque resulta que hay un dicho que dice, no hay cuerpo, no hay crimen. Claro. O sea, todos esos desaparecidos que hay en todo el país no son más que una muestra también de que hay que suponerlos en la otra, en la otra estadística. Sí. Pero ellos datos que no hay. Sí, entonces estamos viendo como una estrategia, yo lo veo hasta macabra, la verdad. Y por eso hace rato dije, yo sí tengo miedo. O sea, hay un temor constante de que ahorita, ya que vamos a la política, Daniel, el presidente se está apoyando en las Fuerzas Armadas. Para hacer política. Pero estamos hablando de las Fuerzas Armadas de todos. Sí. No nomás en las oficiales. ¿Sí? Ese es el problema y ese es el riesgo que yo veo. Miren, que estamos en la izquierda, porque yo sigo en la izquierda, venimos de una lucha de combatir el militarismo, o sea, de combatir las armas, de que todos... Yo cuando el presidente se echó el rollo ese de que abrazos no balazos, yo sí me ilusioné, hay que ser sincero. Chihuahua, trae una estrategia de meter más cultura, meter más educación, meter más, hacer que seamos mejores como humanos, pero me equivoqué. O sea, la estrategia fue decir, no, ni los toques, déjalos hacer, déjalos pasar. Y es lo que hace la Guardia. Por eso tan bajos resultados y por eso incluso hay malestar dentro del ejército. Eso no lo sabemos. Pero hay malestar dentro del ejército porque también ellos han tenido bajas. Claro. O sea, han tenido bajas. Las imágenes donde la gente los trata tan mal. O sea, donde van a la región donde está el huachicoleo, en todo su apogeo, en Hidalgo y en Puebla, en todos esos lugares, los humillan. O sea, ¿cómo es posible que uno cuando ve que a nuestras Fuerzas Armadas las humillan, pues uno también siente cierta vergüenza, ¿no? Al menos de mi parte. Así es que sí son situaciones que yo no pensé, la verdad, a estas alturas de mi vida, que iba a estar pasando por esto y lo estamos pasando. Sí, tristemente. Pues mire, el ambiente político, pues prácticamente se le fue al presidente en hacer política. Ya ahorita, desde hace un año empezó con el destapadero de corcholatas, que lo van a sucesor, ya lo ve como una herencia, quiere dar el cargo, ¿no? Entonces, y otros que han levantado la mano. Entonces, yo creo que va a ser un sexenio, desde mi punto de vista, con más... pues un cierre ya. Sí, ya en los próximos 2 años van a ser nada más para posicionar al candidato que lo va a reemplazar. En la próxima elección. El año de Hidalgo, los 2 años de Hidalgo. Sí, los 2 años, o sea, ya realmente van a enfocarse, ya a posicionar al candidato, seguramente van a hacer las delegaciones, las elecciones, para empezar a figurar, van a hacer los pleitos dentro del partido interno, porque a fin de cuentas, pues se va a hacer, creo que lo van a designar no por dedo, sino por encuestas, sino con la convención de delegados, para de ahí van a elegir al candidato, que pues al fin de cuentas es lo igual mismo. que el PRI de antes. Sí, exactamente, los novicios. Y oye, y es Barles, ¿no? El que va a organizar la convención. Nomás para acompañar. Va a ser el nuevo presidente del INE. Sí, del INE. Entonces, porque pues el hombre es muy íntegro y muy bueno para la cuestión de que se las quedan del sistema, entonces que ya se les olvidó, por cierto. Pero ahí está, o sea, realmente el sexenio esto ya se fue, prácticamente yo lo veo así, ya se fue, 2 años de política y va a ser 2 años de destapadero y empezará sucesión. Ya. A mí me pesa mucho que un gobierno que nos prometió una transformación no nos esté dando ni la mínima gota de esperanza que prometió. Cuando Fox decía que él nos iba a dar un cambio, y quien decía la reversa también es un cambio. Y cuando pues llega presidente Andrés Manuel López Obrador, pues prometió la transformación, la 4ª transformación del país. Y sí, está transformando al país. No de la forma que quisiéramos, no en la forma que hubiéramos esperado, porque pues ya de menos uno esperaba que cumpliera hasta cierto punto los ideales que él enargoló, creo que es la palabra correcta. O los ideales de la izquierda, puedes decirle, ¿no? Los ideales que tanto nos vendió en esa campaña, de los cuales hoy, con esos mismos discursos que él dijo tantas veces por 16 años de campaña, no, 18. ¿Cuántos fueron? ¿18? Sí, más bueno, desde el 97 por ahí andaban. Pues con todos esos discursos que por fortuna hay un montón de evidencia en video, y que ahora con toda el gusto del mundo a quienes están, obviamente no están a favor, los pueden poner el discurso del candidato y el discurso del presidente,
pues entonces en este punto sí pesa ver que se han ido 4 años de gobierno culpando a las anteriores administraciones. 4 años de gobierno donde no se ha garantizado la seguridad de los mexicanos, donde no se ha podido garantizar la salud de los mexicanos, donde la educación ha sido despreciada, donde a los científicos se les ha castigado y donde a cualquier otro que tenga aspiraciones a crecer o ser más allá de lo que es, pues está siendo señalado y criticado. Entonces es lamentable que pues el discurso de ese candidato en un informe quede en 45 minutos de mucha palabrería. Si usted lo analiza, realmente no hay mucho que rescatar. Pero bueno, quedan 2 años. Veremos qué pasa en esos 2 años, porque todavía puede haber muchas sorpresas. Así que, pues, a despedirnos, Sujei, muchas gracias. Sí. Mira, yo me voy a despedir, Galmis, con la conclusión que voy a dar los 20 puntos que presentó como lo más trascendental del informe resumido. Póngale oreja, por favor. Sí, hay que ahí cada quien tenga su opinión de cómo estamos y lo que dicen que estamos. Dice 1, el México ya no domina la oligarquía, sino que existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres. Bueno, no sé, los pobres políticos, los pobres ricos o pobres de no sé. La corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie. Se acabaron los privilegios fiscales. No hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez, sobre todo honradez. Viven en la justa medianía, como lo recomendaba el presidente Benito Juárez. Díganle eso a Lim. México está recuperando su prestigio en el mundo, no sé cuál. El Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos. El aumento del salario, el reparto de utilidades y los programas para el bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios para redistribución más justa de la riqueza. Se elevó a rango constitucional la pensión para adultos mayores, el apoyo universal a discapacitados y el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres. Está por convertirse en realidad el principio de la educación y la salud no son privilegios sino derechos del pueblo. Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación. Hemos reducido la incidencia delictiva. Son pocas las manifestaciones de protesta, no proliferan las huelgas ni existe ingobernabilidad. Pues no lo hacen porque no quieran, por miedo. No las dejan que lleguen. Se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir. Pregúntale a Loret de Mola. Sí. El gobierno no participa en fraudes electorales. Hablemos de la elección de Morena. La Fiscalía General de la República y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia. Sí. El peso no se ha devaluado, pero ¿cuánto cuesta un kilo de frijol ahorita? Aumentaron las reservas del Banco de México en un 14%. Existe libertad religiosa y Estado laico. Se está demostrando que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y ahora, más que nunca, está presente que México es de los países con mayor riqueza cultural en el mundo. Como que si de veras le meten dinero a la cultura del país. Carlos, conclusiones. Ya no eran conclusiones de las anteriores. Bueno, pues no, si la quiera la dejamos. No, es que ¿qué podemos concluir? Yo repito que contrasta los niveles de aprobación del presidente con los magros resultados, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a todo lo que acabamos de analizar, es más, no ocupa uno ni decirle a la gente sabe bien que le alcanza para menos. No ocupa uno decirle a la gente que en seguridad nos sentimos más inseguros. No ocupamos decirle a la gente muchas cosas, pero sin embargo me sigue causando mucho asombro esa popularidad, ¿no? Pero pues cada quien, yo entiendo que cuando uno llega a un merolico y te dice y le compras la jalea real, no sé cómo se llama lo que venden ahí, y se lo compras, después te das cuenta que no te cura nada, ¿no? Pero al fin tuviste como una ilusión, como una esperanza, ¿no? Porque es lo que está vendiendo el presidente. Es un buen vendedor de esperanzas. Simulación y manipulación. Ni hablar. Así nos despedimos, que tenga un excelente fin de semana. A Benjamín Mora, que va conectándose. Benjamín, ya llegó tarde el algoritmo para Benjamín, para podernos empezar a poner ahí sus hashtags y todo eso. Gracias, Benjamín, si es que existe Benjamín Mora, gracias por todo lo que nos está dejando ahí escrito. Pues Carlos, hasta el martes. Hasta el martes, si Dios quiere. Muchas gracias, Sujei Estrada. Hasta el martes. Hasta el martes, y gracias por acompañarnos. Ojalá y que nos acompañe nuevamente la próxima semana. Que tenga un buen fin de semana, cuídese mucho y el martes lo esperamos con otro tema sobre la mesa.